Bien, entonces vamos a mirar, vamos a hacer una introducción muy breve de lo que es la probabilidad, luego más adelante seguramente Profe, tendremos que volver a afinar esta parte. Señor. profe, qué pena, una pregunta. Por ejemplo, en el parcial, si nos piden el histograma, ¿podemos sacar el gráfico en R? A ver, si les pido el histograma que lo hagan R. Bueno, no, porque ahí sí lo tiene que hacer manualmente. Tener listo lápiz y reglita para que muestre claramente el procedimiento manual y le toma foto y lo anexa. Ok, porque en R pues ya sabe que lo hacen en 10 segundos. Simplemente escriben HIST paréntesis y ya sale de una. ¿Mm? Listo. Bueno, listo, entonces vamos a mirar. Entonces la probabilidad pues hasta el momento ustedes han estudiado que muchos fenómenos, hay básicamente dos grandes tipos de fenómenos, ¿no? Dos grandes tipos de fenómenos o situaciones a la que nos vemos sometidos, pues el ciudadano corriente, ¿cierto? Nosotros somos ciudadanos, y también desde el punto de vista de la ingeniería. Bien. Entonces, son esas dos situaciones? O fenómenos o experimentos. Entonces vamos a observar que, o hasta el momento lo que ustedes han trabajado ha sido básicamente ¿qué? Básicamente lo que se llaman fenómenos o situaciones determinísticas. ¿Listo? Entonces en la naturaleza hay fenómenos o situaciones o experimentos. No quiero escribir bien. Profe, Fenómenos determinísticos. ¿Sí, sí están viendo mi pantalla o no? sí, profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo estoy buscando este OneDrive, OneNote en mi... O sea, no aparece en el bloc de notas, profe. O sea, como si no lo tuviera su merced compartiendo. Este OneNote no les aparece. Ah, bueno, listo. Yo luego lo reviso y se los comparto. Ok. Bueno, entonces fenómenos determinísticos. ¿En qué consiste un fenómeno determinístico? Básicamente vamos a decir que son aquellos en los que el resultado final pues es predecible. Se puede, como su nombre lo indica, determinar, predecir o determinar. Ok. Entonces se puede saber de antemano el resultado. ¿Mm? Entonces de antemano, es decir, previo, se determina o establece el resultado. El resultado, por ejemplo, de un experimento. De un experimento aleatorio, perdón, de un experimento determinístico, si está dado por un fenómeno determinístico. Y ahí pues se basa buena parte de los fundamentos del método científico, ¿cierto? ¿Qué dice entre otras cosas? ¿Qué dice? Que toda situación en un experimento sea reproducible. Cuando nos dicen reproducible, ¿cierto? Hace parte del método científico. Por eso es tan complicado cuando eventualmente alguien logra descubrir algo, volverlo a reproducir, ¿cierto? Si lo obtuvo de una forma no sistemática, sino de pronto, uy, se produjo tal cosa, volverlo, llegar a reproducirlo, pues puede ser complicado. Bien. Bueno, ¿qué fenómenos aleatorios tendríamos ahí? Entonces, perdón, fenómenos determinísticos. Tenemos, por ejemplo, el lanzamiento, ¿cierto? Lanzamiento de un proyectil. Entonces, cuando lanzamos un proyectil,
Entonces, básicamente, ¿qué necesitamos? Necesitamos la velocidad inicial de lanzamiento, el ángulo con el que es lanzado ese proyectil, ¿cierto? Y vamos a obtener algunos datos como la altura máxima. ¿Qué más? Obviamente el alcance máximo La masa, al profe. que va a llegar ese proyectil, la masa. La masa me dice la velocidad final con la que cae. Listo. Sí, obviamente para impulsar una masa, pues va a ser diferente si es una masa de 1 kilogramo, ¿cierto? Así es un gran misil de media tonelada. Entonces, pero eso ya sería más bien para la energía. ¿Listo? Entonces acá vamos al supuesto de que una vez se logró impulsar con cierta velocidad inicial, sin importar qué masa sea, porque recuerden que ¿qué? Recuerden que una vez es lanzado con cierta velocidad inicial y con cierto ángulo, sin importar qué masa sea, pues igual llegará a cierta altura y a cierto alcance y caerá con una velocidad final, que si no hay una pérdida significativa de energía por fricción, pues deberá ser similar a la velocidad de lanzamiento, y siempre y cuando pues caiga al mismo nivel desde el que fue lanzado, ¿no? Por supuesto que la energía que habrá que suministrar, ahí sí dependerá de la masa, ¿cierto? La energía, debido a que hay que suministrarle toda esa energía cinética, y sabemos que la energía cinética, pues es un medio de la masa por esa velocidad al cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces es reproducible. Si lanzamos la misma masa una y otra vez, el mismo cuerpo una y otra vez, bajo las mismas condiciones, pues se espera que llegue aproximadamente al mismo punto, ¿cierto? Eso ustedes ya lo hicieron en su laboratorio de física. El movimiento parabólico, ¿se acuerdan? Colocan entonces una tira de papel y lanzan el proyectil a diferentes ángulos con diferentes velocidades y, y en papel carbón pues va quedando marcado dónde cayó, ¿listo? Pero por más que sea predecible, nunca va a caer exactamente en el mismo punto si la velocidad y el ángulo sea el mismo. ¿Sí les ocurrió? Ustedes dicen, pero ¿por qué si lanza la misma velocidad, el mismo ángulo, no cae exactamente igual? O sea que hay un cierto componente aleatorio allí, ¿ok? Y eso es lo que ha pasado mucho. Entonces, por ejemplo, está un país en guerra con otro y lanzó un misil. Y entonces, ¿qué ocurrió? Tenían plenamente establecido que iban a bombardear un cuartel del enemigo, por ejemplo, un cuartel del grupo terrorista ISIS, ¿ok? Entonces, por acá está ese cuartel. ¿Y qué ocurrió? Que preciso lo lanzaron y en ese momento sucedió algo inesperado, por ejemplo, unas ráfagas impresionantes de viento, unos ventarrones, y desviaron el misil unos 500 metros. Y ya no cayó sobre el cuartel, sino sobre un hospital. Y ahí viene entonces el escándalo a nivel mundial, ¿no? Bombardearon un hospital, ¿cierto? Ha ocurrido, ha ocurrido. O bombardearon una zona residencial donde no había nada, no había presencia sí, o sea, bombardearon a los civiles. Bueno, cosas de esas. Entonces, en la vida real estamos sujetos a eso. Y esos errores, esas fallas o cosas impredecibles ya comienzan a ser parte de ¿qué? De las situaciones o fenómenos o experimentos aleatorios. En un experimento aleatorio, ahí sí, el resultado el resultado final no se puede determinar de antemano. ¿Listo?
Establecer previamente, de antemano o al inicio. Ok. Entonces van a ser nuestros experimentos aleatorios, que la probabilidad inició con el estudio, con muchos estudios, precisamente, del interés del hombre y por supuesto también de la mujer, ¿cierto? Y ahora debemos ser bastante inclusivos. Entonces, del hombre y la mujer, ¿de qué? De analizar los resultados en ciertos experimentos aleatorios, sobre todo relacionados con juegos de azar, ¿ok? Entonces, que tuvieran más chances, más posibilidades o más probabilidades de ganar en ciertos juegos de azar. Bien. Bueno, entonces vamos un momento acá. Listo, entonces muchas veces la probabilidad se da ¿como qué? Como un porcentaje. ¿Listo? Estrictamente es un valor entre 0 y 1. Pero si lo multiplicamos por 100, lo podemos hablar de un porcentaje. ¿Ok? Entonces, cuando se pronostica el clima, pues eso es una probabilidad, pero si ya los modelos pronostican bastante bien y dicen, bueno, hay un 80% de probabilidades de que llueva este fin de semana, pues seguramente muchas personas harán caso a ese diagnóstico, ¿cierto? Y evitarán salir a pasear este fin de semana, aunque bueno, y ahora más que levantaron la cuarentena y ahora sí todo el mundo quiere salir cuando realmente seguimos en niveles altísimos de la pandemia, ¿no? Bueno, entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. ¿Mm? Bien, si un médico le dice a un paciente que una cirugía tiene un 50% de chances o de posibilidades de tener un efecto secundario desagradable, ¿cierto? Algún procedimiento, alguna cirugía, algún efecto secundario desagradable, muchas veces incluyen hasta el eventual evento de que pueda causar la muerte, ¿cierto? Pueden decir, no hay pues normalmente no lo dicen, pero dicen entre las indicaciones, por ejemplo, bueno, esto le puede causar tal cosa, e inclusive si genera este efecto y empeora, podría hasta causar la muerte. Entonces de pronto alguien diga, no, ¿para qué me voy a someter a esa cirugía? Más bien, sí, más bien si no es tan, si puedo vivir así, pues para qué someterse a esa situación, ¿ok? Entonces puede buscar otras formas de tratamiento, más bien. Listo. Y otras situaciones, pues obviamente son en todo el mercado bursátil, los bonos, las acciones, ¿cierto? Por ejemplo, ahora se dice que el oro, entonces dice, bueno, inviertan, la gente que tiene su platica, inviertan el oro, que el oro está subiendo muchísimo, ¿sí? No hagan lo que mandó acá a hacer el gobierno de vender las reservas de oro. Vendieron como 3/4 de todas las reservas de oro cuando el precio todavía no había aumentado. ¿Se imaginan? Y ha aumentado considerablemente. Entonces ahí el país perdió miles de millones de dólares por un mal negocio. Entonces en esas cosas hay que saber cuándo hacerlo, ¿no? Cuándo comprar una acción. Entonces, ya por allá en un colegio se volvieron millonarios porque unos estudiantes dijeron, no, compren acciones de tal empresa, y compraron ahí unas acciones y resulta que esa empresa, que creo que era una red social, una nueva red social, bueno, no recuerdo ahorita, entonces rápidamente crecieron de forma exponencial. Entonces, si habían invertido unos $10,000, pronto se les multiplicó considerablemente. ¿Ok? Entonces, en juegos de azar, en situaciones como estas, en inversiones, siempre hay que ir analizando los posibles escenarios, ¿cierto? Posibles escenarios. Nadie esperaba un escenario como el de la pandemia y vea todo lo que está ocurriendo, todo el desastre a nivel económico, a nivel de los sistemas de salud, del fallecimiento de tantas personas. Por ejemplo, ya acá en Colombia superamos los 20,000 fallecidos, ¿sí? Entonces, son situaciones que muchas veces los expertos los deben ir
considerando. Y cuando se hace un proyecto hay que mirar todas las muchísimas posibilidades. Y esas posibilidades son los escenarios o resultados posibles. ¿Ok? Entonces vamos a mirar eso. Entonces, si bien no se puede establecer previamente el resultado final, sí es posible establecer escenarios o resultados posibles. ¿Listo? Entonces se pueden analizar escenarios. En este caso se habla de escenarios. ¿Listo? O posibles resultados. Por ejemplo, lo que llamamos el espacio muestral. Cuando hablemos del espacio muestral, son los posibles resultados de un experimento aleatorio. ¿Listo? Esto en el caso de un experimento aleatorio. Bien, te vamos a mirar. Pueden haber diferentes experimentos aleatorios. Por ejemplo, al inicio pues hablaremos de situaciones como juegos de azar, ¿no? Entonces, experimento aleatorio decimos lanzar un par de dados. Un par de dados. El espacio muestral lo representamos con S y nos va a dar todos los posibles resultados de ese experimento aleatorio. No sabemos cuál de ellos va a ocurrir, pero sí podemos saber esos posibles resultados. Entonces díganme ustedes, al lanzar un par de dados, ¿cuáles serían los posibles resultados? Si estamos hablando de sumar los resultados individuales de cada dado. Aló, ¿sí me están escuchando? Serían 2, 3, 4. Bien, entonces empezaríamos con el 2, ¿cierto? Entonces empezamos el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? 12. Hasta que caiga 6 y 6, es decir, 12. ¿Listo? Que cada uno tiene diferentes probabilidades de ocurrencia, ¿cierto? Por ejemplo, el número 2 únicamente va a ocurrir, hagamos de cuenta que un dado fuera rojo y el otro dado fuera negro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿de qué formas podría caer el 2? Únicamente uno en el rojo y uno en el negro, o viceversa. Da lo mismo. En cambio, el 5 ya tiene más resultados de ocurrir. ¿Qué serían cuáles? 3 en rojo, 2 en negro. O viceversa, 3 y 2, o 4 y 1. Exactamente, entonces 3 en el rojo y 2 en el negro, o al contrario, 2 en el rojo y 3 en el dado negro. ¿O qué más? O 4 y 1, o 1 y 4, ¿sí se dan cuenta? Entonces quiere decir que al lanzar un par de dados hay más chances de que caiga el número 5 a que caiga el 2, ¿cierto que sí? Que caiga el 2, solamente hay una posibilidad ¿entre cuántas? Entre los 11 resultados posibles, ¿no? Porque va del 2 al 12. En cambio, que caiga el 5, ¿hay cuántos? Hay 5 resultados posibles. Entonces ahí es cuando nos hablan de la probabilidad de que ocurra algo en particular, y ese algo en particular es lo que vamos a llamar un evento. ¿Listo? Entonces la probabilidad de un evento. Entonces nos dice que esa es la primera definición que vamos a mirar de probabilidad, es el número de casos favorables a ese evento sobre el número de casos posibles. Entonces veamos. Estamos acá hablando de experimento aleatorio, entonces ahora hablamos de evento o
suceso, también se le dice así. Evento o suceso. Bien, ese evento suceso, pues simplemente será un resultado particular y de algún interés. Listo, un resultado particular, ¿de quién? Del experimento aleatorio, ¿ok? Recordemos que esto quiere decir experimento aleatorio. Bien. Listo, entonces normalmente los eventos se representan con una letra mayúscula y decimos A, que sea la letra mayúscula. Entonces, por ejemplo, el evento A, diremos que caiga que caiga 2 al lanzar un par de dados, es decir, en ese experimento aleatorio. Bien, y consideremos otro evento B, que caiga el número 5, ¿listo? En el mismo experimento aleatorio. Entonces, ¿qué decimos? De acuerdo a nuestra definición, diríamos, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra el evento A? ¿Y cuál es la probabilidad de que ocurra el evento B? A ver, ¿qué me dicen? Profe, entonces en el evento A sería como solamente hay un posible resultado, entonces sería 1/12, 1/11. Muy bien, solamente hay un resultado, entonces será 1 entre ¿cuántos? Entre 11. Entre 11, ¿listo? Porque en total del 2 al 12, ya ustedes hacen la diferencia, 12 menos 2, 10, más 1, ¿por qué le sumamos 1? Porque estamos iniciando contando el 2 y contando el 12 los estamos incluyendo, entonces hay 12 resultados posibles, ¿listo? Y en el caso del evento B, de acuerdo a esa definición, nuevamente miremosla, número de casos favorables al evento A sobre número de casos posibles. Entonces, ¿cuál es la probabilidad del evento B de que caiga el número 5? Entonces vemos que hay Cuatro. ¿cuántas? Cuatro, ¿no, profe? 4, muy bien, Sobre 4 11. formas en que puede caer el número 5, ¿sí? 4 formas según lo que estamos viendo. Listo, entonces será 4 de 11. ¿Listo? Bueno, muy bien. Y eso es lo que se analiza continuamente, ¿no? ¿Cuántos casos favorecen al evento sobre cuántos casos totales? En algunos casos, en estas circunstancias podemos contar el número de casos, pero en otras ya se toma es un histórico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las aseguradoras, ¿cómo sabe la probabilidad de un siniestro? Entonces ellos toman históricos. Entonces, toman históricos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por ejemplo, cuando entonces nos dicen en tal caso, sea el evento de que ocurra un siniestro, ¿cierto? Un siniestro grave, ya lo pueden catalogar. Siniestro grave, por ejemplo, pérdida total de un vehículo que asegurado. Siniestro grave de un asegurado. Ellos ya tienen claramente establecido el perfil del asegurado. De un asegurado que es un joven. Listo. Joven. ¿Qué más será? Joven. Entonces, por ejemplo, sexo masculino. Con menos de 2 años de experiencia conduciendo, o sea, con una licencia bastante reciente. 2 años
conduciendo y entonces van y analizan cuál es la probabilidad de ese siniestro. Y entonces ahí analizan los históricos. Entonces dicen y ellos tienen ahí bases de datos de las compañías. Ellos las comparten. Entonces van a decir, bueno, en unos 20.000, por decir algo, 20.000 casos en que se aseguraron jóvenes de sexo masculino. Jóvenes, puede ser ¿desde qué edad están dando licencias? Como desde los 17 años, 16, 17 años. Sí, profe, es de los 16. Ah, sí, imagínense. Por eso ahora uno ve que va a cruzar la calle y viene un vehículo, pero embalado. Y uno va y mira y, es un pelado, claro. Un pelado, entonces ellos no tienen mucha percepción del riesgo, tienen esa adrenalina al máximo. Entonces, asimismo, la probabilidad de que ocurra un siniestro es amplia. Entonces, van y dicen, entre 20.000 personas que se aseguraron bajo esas condiciones, un joven de sexo masculino con menos de 2 años de su licencia de conducción, entonces aproximadamente en unos, por decir algo, 1.000 casos favorables a ese evento, ocurrió un siniestro. Entonces van a decir, uy, esa probabilidad es demasiado alta, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos daría? Nos daría 1 entre 20, ¿no? 1 entre 20, eso lo podemos multiplicar por 100 para que nos dé porcentaje. ¿Cuánto nos daría? 0,05, profe. Listo, 0.05, es decir, el 5%, ya eso es una probabilidad altísima, si se dan cuenta. En cambio, si ya es una joven de sexo femenino con menores a 2 años, entonces ahí sí ya cambia, ¿cierto? Entonces, evento E. Entonces, igual situación, pero de sexo femenino, bueno, mujer, simplemente. ¿Listo? Entonces ahí ya la probabilidad del evento E ya puede cambiar. Entonces pueden decir, bueno, se han asegurado también pero ahí sí se analiza específicamente los casos totales. Digamos, por ejemplo, que también fueran 20.000. En esos 20.000, la probabilidad de que ocurra un accidente apenas ha sido de 10. Bueno, digamos de 100. De 100, si se dan cuenta, una de 200 ya cambió considerablemente, 0.005, es decir, el 0.5%. Entonces, ¿a quién le van a cobrar más por la póliza? ¿Qué creen ustedes? ¿A quién le? ¿A los hombres? A los hombres. A los hombres, ¿cierto? Al varón. El varón entonces tiene, según han visto en los históricos, tiene más chances de accidentarse. ¿Ok? De accidentarse. ¿Listo? Entonces, eso ocurre. Entonces va un caballero a adquirir su póliza de todo riesgo para su vehículo y entonces le analizan todo ese perfil y listo, le sale por tanto. Uy, pero ¿por qué tan caro? Va a decir, si a mi novia le salió por la mitad la póliza o mucho más barato. Bueno, ahí ven. Ahí analizan eso. Listo, y muchísimos otros factores de riesgo. Lo mismo, por ejemplo, para adquirir un crédito. Entonces van y miran el perfil. Pero es que no tiene historial crediticio. Y si no tiene historial crediticio, vean historial, pues no hay forma de saber el perfil de riesgo. Listo, entonces por eso ustedes jóvenes les toca ¿qué? Les toca empezar con una tarjetita de crédito, por ahí que le dan un cupo de 1.000.000 de pesos y hacer un buen manejo de ella y ahí le irán incrementando el cupo y luego tratar de sacar algunos otros créditos, algunos movimientos para ir teniendo el histórico y con eso ya cuando se gradúen y tengan ahí su superproyecto donde necesitan una inversión de 500 millones, ¿cierto? Entonces ya puedan conseguir crédito. Ok, bueno, muy bien. Entonces está claro lo de los eventos y esta primera definición. Entonces observen que tenemos esta, si es posible contar ese número de casos, o también tenemos esta, véala.
Número de veces que el evento ocurre en n ensayos. Esa fue la segunda que utilizamos para el caso de los accidentes que se presentan en un joven varón. Vean, antes dice, en 20.000 ensayos, en 20.000 situaciones que se han analizado, ha incurrido en 1.000 accidentes. ¿Ok? En el caso de las mujeres, en las mismas 20.000, solamente ha incurrido en la 10ª parte, en 100 accidentes. Entonces ahí está esta. Cuando no sea posible hacer ese conteo, pues hacemos el histórico y entonces miramos en N ensayos. N ensayos. ¿Ok? ¿Sí es claro a qué hace referencia? Bueno, muy bien. Listo. Y entonces, para poder establecer esto, que nos dicen el número de casos posibles o número de casos favorables, esta partecita, número de casos favorables al evento sobre el número de casos posibles, pues vamos a utilizar algo que se llaman las técnicas de conteo. Entonces, vamos a iniciar entonces con esa parte. Técnicas de conteo, ya algunos lo están viendo, ¿cierto? Ya algunos vieron lo que es el combinatorio, que es una permutación, lo vieron en el colegio, ¿sí? Sí, me imagino que ya muchos lo vieron. Yo lo sé porque por ahí una sobrinita me está preguntando sobre la hipergeométrica, sobre la binomial, y ahí tienen que utilizar puras combinaciones y permutaciones. Bueno, combinaciones. Y ella está en 10º grado. Listo, entonces, conteo. Bueno, entonces ahí vamos a la siguiente página. A la siguiente página, después miraremos esta parte con más detalle, lo de los conjuntos, para seguir analizando probabilidades, pero por ahora tenemos que entrar a conteo propiamente. Bueno, técnicas de conteo. Una primera, entonces, son las famosas. Listo. Vamos con esta. Entonces, por ejemplo, bueno, veamos este caso. Vamos a una primera reglita que se llama la regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación. ¿Listo? Entonces ahí de qué se trata. Entonces veamos. Si un evento puede ocurrir de n formas, entonces ¿qué evento? Entonces, por ejemplo, vamos a, bueno, alguien va al restaurante El Corrientazo. Vamos a ver. Restaurante El Super Corrientazo. ¿Listo? Entonces a pedir ahí el almuerzo. Entonces le van a decir, bueno, en el Corrientazo, ¿qué hay? Entonces pueden haber sopas. Entonces díganme ustedes, ¿qué sopas les ofrecerían en un Corrientazo? Sopita de pasta, profe. Listo, entonces podría ser sopita de pasta, ¿cierto? O fideos también le llaman. ¿Qué más? ¿Qué más podrían ofrecer? El famoso cuchuco, ¿cierto? Cuchuco también podría ser ¿qué? Por ejemplo, el ajíaco, ¿sí? Listo. Pasta, cuchuco, ajíaco. Bueno, dejémoslo así. Entonces, en ese día en especial, te le ofrecen cualquiera de esas 3 pastas. O sea, en total, 3 posibles sopas. Principios. Entonces, ¿a qué se refieren por principio? Entonces, como es el corrientazo, entonces ofrecerán ¿qué? Lo típico acá en nuestra gastronomía, ¿qué será qué? ¿Frijol o qué más? O de pronto que lentejas, ¿cierto? ¿Cuál otro suelen ofrecer? Garbanzo. Garbanzos. Garbanzos es con V, ¿cierto?
o es con B. Ya no me acuerdo, garbanzos. Bueno, supongamos que sea así. Garbanzos o inclusive pasta. Y alguien pide pasta de sopa y pasta otra vez o espagueti de principio. Bueno, entonces en total tenemos 4 posibles principios en ese día en particular. Listo, ¿qué más podrían decir? Entonces podrían decirle que hay 2 tipos de arroz, ¿cierto? Entonces, digamos que hay arroz blanco o arroz con coco. Bueno, eso ya sería un uno costeño. Blanco o con coco. Entonces, 2 tipos de arroz. ¿Qué más pueden ofrecer? Bueno, la proteína. Proteína. Entonces, como dicen en la costa, ¿cómo es que decían? ¿Cómo es que decían? A ver, me acuerdo. Decían pollo, res y pez, algo así, pollo, res y pez. Entonces, pollo, entonces carne de res, digamos que es bastante completo, entonces le ofrecen cualquiera de esos 4 tipos, ¿sí? Pollo, res, cerdo o pescado. Listo, ¿qué más? ¿Qué más puede tener nuestro? Bueno, la sobremesa, ¿qué podrían traer de sobremesa? O de bebida, digamos más bien. Es un corrientazo bastante completo. Bebidas. Digamos que eventualmente le ofrecen el vasito de gaseosa o diferentes jugos, ¿cierto? Digamos que hay 2 posibilidades. Jugo de mango. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Limonada. Limonada, ¿cierto? Podría ser limonada. O el que nunca falta, o el juguito de guayaba. El de guayaba. Hay uno muy bueno que es una guayaba muy sabrosa, que es la guayaba agria. Se consume mucho en la costa y ahorita también se está consumiendo mucho por el eje cafetero, ¿cierto? Su compañero que es allá del eje cafetero. Sí, lo están consumiendo bastante, la guayaba agria. Sí, su compañero, el que dice que está viviendo, ¿es en dónde? ¿En Manizales o en Pereira? Sí, profe Pereira. Pereirano, y allá se consigue el juguito de guayaba agria, ¿cierto? Sí, En bastante, profe. Armenia. ¿Cómo? Bastante, bastante. Bastante. Y en la costa también se consume bastante, es bien sabroso. Sí, en cambio que en Bogotá todavía no se ve mucho. En la costa se consigue y ahora también por el eje cafetero. Sí. Bien. Listo. Bebidas. ¿Qué más podríamos tener en nuestro corrientazo? También podríamos tener entonces ahí sí, el postre, ¿cierto? Postres. ¿Qué postres podrían dar? Entonces pueden dar desde un dulcecito, ¿cierto? A veces dan un dulcecito. ¿O qué más? ¿Qué más? No se les ocurre nada. Bueno, pues Gelatina, profe. gelatina, claro, también puede ser gelatina. Una gelatina o inclusive alguien me decía ¿qué? Arroz con leche, un O, poquito de o arroz fruta, con ¿no, leche. profe? A veces dan. También a veces dan un poquito de fruta. Arroz con leche o fruta. Listo. Entonces, ¿cuántas posibilidades dijimos ahí? 1, 2, 3 y 4. Bien. Entonces, ahora sí, número de almuerzos posibles. Véanlo ahí, número de almuerzos corrientes posibles. Entonces decimos, por cada 3 sopas hay 4 posibles principios.
Hay dos posibles tipos de arroz. ¿Qué más? ¿Cuántas proteínas? Pollo, res, cerdo, pescado o eventualmente hasta huevo. Alguien dice, no, es que yo no estoy consumiendo, a mí deme un huevo y ya con eso tienen. Entonces, ¿qué tendríamos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 proteínas posibles, ¿ok? ¿Qué más? 4 tipos de bebidas y 4 tipos de postres. Listo, cuéntenme entonces cuántos almuerzos en total podríamos llegar a tener. 3 por 4 por 3 por 5 por 4 por 4. Bien, ¿y cuánto nos da? 1920, profe. Imagínense, con ese, aplicando la regla de la multiplicación, 1920 posibles almuerzos. Entonces el corrientazo va a sacar su cartelera. Hoy tenemos ¿1000 qué? 1920 platos para su paladar. Para el deleite de su paladar. ¿Listo? Y es verdad, véanlo. Entonces, llega una familia, pidieron todo idéntico, solamente uno cambió de arroz blanco a arroz con coco, ya se considera que es otro almuerzo. Otro cambió, bueno, el postre, entonces en vez de dulce, el otro pidió gelatina, ya se considera que fue otro, ¿sí se dan cuenta? Entonces esa es la regla de la multiplicación. Bien. Listo, entonces por acá está ya la definición más formal. Venga, se las muestro. Acá está, vean, lo principio de multiplicación, dice. Bueno, las listas, pues precisamente eso. ¿Cuántas listas hay, por ejemplo, en sopas? ¿Cuántas en tal cosa? Entonces, dice, consideremos listas. Ah, bueno, pero estas de dos elementos. Por acá hay una más general. Permítanme, ya les muestro la más general. Esta, vean, principio fundamental del conteo. El 14. Si un suceso A, un suceso o evento A presenta N una maneras diferentes en que puede ocurrir, y una vez este suceso ha ocurrido, entonces una vez la persona pidió la sopita, le dicen, bueno, ¿y qué principio? Bueno, entonces por cada sopita, entonces ocurre un siguiente suceso B, en ese caso el tipo de proteína, en nuestro ejemplo. Suceso B se puede presentar en N2 maneras o formas distintas y así sucesivamente. Un tercer suceso C en N3 formas. Entonces el número total en que puede darse simultáneamente ese suceso A seguido del suceso B, del suceso 3, pues será ir multiplicando todo. ¿Ok? Sí, sí está claro, porque ese principio lo vamos a utilizar bastante. Bien. El principio de la multiplicación. Ese lo vamos a aplicar muchísimo. ¿Ok? También en probabilidades. Bueno. Entonces, por favor, vamos escribiendo presente 2 en el chat. Vamos a ver si llegaron todos. Hacer una pequeña llamadita de asistencia acá. Bueno, importante que algunos videos a veces genera problema el stream de Microsoft. Entonces yo lo que estoy haciendo es descargarlos y después se los coloco en YouTube. Ahí les puedo colocar el link. Entonces, por ejemplo, para el video los últimos videos han generado problema. Por ejemplo, el video de donde les expliqué lo de la curtosis y la varianza, se perdió, pero ahí, o no se perdió, sino que no lo pudo emitir libremente, entonces ahí cuentan con él desde el aula. ¿Listo? Perdón, desde el aula no, desde YouTube. Ahí está YouTube y acá por ahí les coloqué el link.
Bueno, ¿qué pasó? ¿El presente 2 ya lo colocaron? Ah, bueno, muy bien. Que no lo veía. Listo, todos con el presente 2. Y vamos a dar entonces 3 minuticos para que descansemos la vista y de la pantalla y tomar un poquito de agua. ¿Listo? 3 minutos y ya retomamos. Bueno, listo. Continuamos entonces. Bien, ¿me escuchan? Aló, 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 probando sonido. Sí, señor, profe. Sí. Bueno. Bien, entonces vamos a mirar. Entonces estamos en la parte de conteo de puntos muestrales. Conteo de puntos muestrales. Bueno. Listo, entonces en muchos casos nos hablan de qué? Nos hablan de
Bueno, antes de continuar esta parte, entonces vamos a ahora sí a revisar lo del quiz número 5. Entonces, veamos un poquito el tema anterior, que esta parte ya ustedes la manejan sin problema, ¿cierto? Ya algunos lo vienen viendo desde tercero, desde cuarto, pero desde cuarto primaria, los famosos diagramitas de Venn, ¿cierto? La unión y la intersección, ¿sí? Entonces muchas veces, como hemos dicho, un evento pues es un conjunto, ¿no? Conjunto de resultados con alguna característica particular, ¿ok? Así como vimos en en este, en este ejercicio. Entonces decíamos que el espacio muestral al lanzar un dado, entonces sería que 2, 3, 4, 5, etcétera. Bueno, ahora vamos a decir, sea otro, también podríamos definir otro evento, por ejemplo, sea el evento, bueno, primero que todo decimos experimento aleatorio, nuevamente. Lanzar un par de dados. Y podemos decir que es el evento E. El evento E. Que caiga un número par. ¿Qué diríamos? Que caiga un número par. Entonces, si nos dicen que caiga un número par, entonces, ¿cuál es el espacio muestral de E en ese caso? Entonces, podrían caer qué números. Obviamente el 2, el 4, el 6. ¿Qué más? El 8, el 10 y el 12. Perfecto. Listo. Eso es. Entonces ahí tenemos esos eventos. Ahora si nos dicen, sea el evento F que caiga un número primo. Un número primo. Entonces, ¿qué diríamos en este caso ahora? El espacio de posibles resultados de F. Entonces diremos, el 2 es primo. En ese caso sí, ¿cierto? El 2 sí es primo. ¿Qué otros primos tendríamos? 3, El 3. 7, Bueno, vamos en orden. El 5 también, ¿cierto? Y el 7. Y luego, 11. muy bien, y luego saltamos hasta el 11. Ok. Entonces ahora nos dicen, ¿cuál es la unión? E unión F, ¿qué diríamos? E unión F, y si decimos E intersección F. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, la unión, entonces si los eventos lo podemos representar como conjuntos, entonces la unión, ¿qué diremos? A unión B, o en general, un evento unido con el otro. Entonces serán todos los elementos de ese espacio muestral que están tanto en A como en B, ¿cierto? Están en A o están en B, el A unión B, ¿ok? O en ambos a la vez. En cambio, entonces, bueno, en cambio la intersección es ¿qué? Únicamente los que ¿qué? Acá lo vemos sombreado. Esta es una sombreada que nos está indicando. Que solo los elementos en común, ¿no, profe? Muy bien, solamente los elementos en común de ambos, que estén tanto en A y en B a la vez. Por eso en términos de probabilidades, la unión la vamos a asociar con la O, que estén en A o en B o en ambos. Eso ya lo han visto también en su parte de lógica y por supuesto lo utilizan en programación, ¿cierto? El O. Entonces, si están analizando dos condiciones, que ocurra A o B, es que ocurra cualquiera de las dos. Si nos dicen I o la intersección, entonces ahí lo vamos a asociar la intersección con la I.
en nuestra parte de probabilidad. Entonces quiere decir que necesariamente son los elementos que están al mismo tiempo en A y en B. ¿Ok? Bueno. Entonces, volviendo a nuestro caso, entonces si decimos unión, la unión entonces ¿qué será? Todos los que están en E y también en F. Entonces vemos el 2 está en cualquiera de los dos, ¿cierto? Bueno, en ese caso en ambos. El 3 también. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro hace parte de la unión? El 4. El 4. Listo, muy bien. Luego el 5, ¿cierto? El 6. Bueno, la postre todos menos el 9, porque vean que el 9 no está en ninguno de los dos. El 9 no es ni par, ni tampoco es primo. Y como son los que sean pares o primos, a la postre será 6, 7, 8, 10, 11 y 12. ¿Sí es claro? Entonces ahí únicamente excluimos al 9, que ese sí no está ni en el evento A ni en el evento B. En cambio, si hablamos de la intersección, ahí sí solamente los comunes. ¿Cuáles son comunes? Cuéntenme, ¿cuál es común a ambos eventos? El 2 y el 4. El 2 y el 4, profe. El 2 y el 4. ¿Seguro que el 4? Bueno, yo solamente vería Digo, el 2. Solo el 2, ¿no? El 2 es el único que es común a ambos. Listo, entonces con eso ya podemos analizar el quiz número. Entonces vamos de una vez y con eso ustedes también lo resuelven. Quiz número 5, veamos, muy fácil. Dice operaciones con eventos, para tener claridad sobre los eventos. Bien. Entonces nos habla de lanzar el experimento aleatorio de lanzar 3 veces consecutivas un dado. Ahora es un dado. Y lo lanzamos 3 veces consecutivas. ¿Ok? Considere los eventos. A. El resultado del primer lanzamiento es un número primo. B. La suma de los resultados obtenidos es menor o igual a 4. Y el evento C. El producto de los resultados es mayor o igual que 20. Bien. Bueno, ahora nos dicen, indique si el punto muestral, es decir, un resultado específico del experimento aleatorio, corresponde a un caso dado de unión, o sea, hace parte de la unión o hace parte de la intersección entre A y B. La primera tabla es A y B y la segunda es A con C. Entonces, cuando nos dicen un punto muestral, es que salió esto. Antes lanzaron el dado la primera vez, cayó el 2. Se lanza la segunda vez, que es el experimento aleatorio, cae 1. Se lanza la tercera vez y cae 1. Entonces, díganme ustedes, para este resultado en particular, ¿será que ha ocurrido el evento A? Sí, sí ocurre. Sí ocurre, ¿cierto? Porque dice el resultado del primer lanzamiento, que es este 2, es un número primo. Sí lo es, ¿cierto? Entonces sí ocurrió el evento A. Ahora díganme, ¿será que ocurrió el evento B? Sí, profe, también ocurre. Sí, también, profe. También ocurre, ¿cierto? Que dice que la suma, ¿y cuánto nos da la suma en este caso? 4. 4, perfecto. Entonces ambos eventos han ocurrido en este punto muestral. Luego, ¿qué decimos? Esto hace parte de que ocurra A o que ocurra B o que ocurran eventualmente ambos, es decir, A unión B. ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí, porque pues ocurren ambos. Ocurrieron ambos, con que ocurra uno cualquiera, ya ocurre la unión. Y solamente si el punto muestral
implicó la ocurrencia de ambos al tiempo, ocurre la intersección. En este caso, ¿sí o no? Sí. En este caso sí, porque ocurrieron ambos. Listo, muy bien. Ahora analícenme ustedes el segundo punto muestral. 534. Díganme, ¿ocurrió el evento A? Sí, profe, porque cae 5 y es primo. Muy bien. ¿Y el evento B? No, porque No. es 12. Ah, no. 5 y 7. Ah, sí, 12. Y Listo. 12 Luego, es mayor que 4. perfecto. Luego Profe, entonces, ¿qué pero una decimos? pregunta, yo no entiendo por qué en el primero ocurren los dos. En el primero ocurren los dos, porque mira que el evento A, el primer resultado es un número primo, sí. Ahora decimos el evento B, la suma de los resultados es menor o igual a 4. También, mira, 2, 3, 4. Entonces, así como están definidos los eventos, ambos han ocurrido al caer este resultado particular que se llama un punto muestral. ¿Ok? Bien. Y no sería, digamos, solo A unión B, profe. No, porque O sea, mi también pregunta ocurrieron. es ¿por qué la intersección? Porque también la intersección. La intersección es cuando ocurren ambos y la unión es que ocurra cualquiera, que puede ser o A o B o eventualmente los dos. Ah, o sea, la unión es que ocurra cualquiera de los dos. Y Ajá, la intersección es que pase los dos. que ¿Sí? ocurran los dos. Ajá, Listo, profe. Listo, muchísimas gracias. listo. Listo, entonces ahora díganme en el segundo, ¿qué marcamos? ¿Será que ocurrió A o ha ocurrido B? ¿Alguno de los dos ha ocurrido? Sí, profe, ocurrió A. En este caso ocurrió A. ¿Y qué decimos de la intersección? No, porque no se cumple B. No se cumplió B, entonces omitimos esta. ¿Listo? Muy bien. Vamos con el tercero. Nos dicen 1, 1, 1. ¿Qué me dicen? ¿Ocurrió el evento A? No ocurrió, profe. Listo, entonces el 1. El 1 es claro para todos que no es un número primo, ¿cierto? ¿O alguno considera que sí, el 1 sí es primo? Cuéntenme. Para todos es claro que el 1 no es primo, ¿cierto? Porque recordemos que la definición de número primo es que es aquel que tiene exactamente dos divisores, ni menos ni más, exactamente dos divisores, que son el mismo número y el 1. Y en el caso de que sea precisamente el 1, pues su divisor es el 1, claro. Se divide entre sí mismo que es 1, pero en todos los casos coincide con 1, o sea que solamente tendría un divisor. ¿Ok? Por tener solamente un divisor, pues ya no es primo. Bien, debe tener exactamente dos divisores, como ocurre en el caso del 2, que sus divisores son el 1 y el 2, o en el caso del 3, el 1 y el 3. Bien, dos divisores. Ya en el caso del 4 ya no ocurre, porque además del 4 y el 1 también es divisible entre 2. Ya tendría tres divisores. Entonces ya no es primo. El 1, entonces solamente un divisor no es primo. ¿Listo? Entonces el evento A no ocurre. ¿Qué me dicen del evento B? ¿Ocurre o no ocurre? Profe, pues no ocurre porque si ocurre el primero, si no ocurre el primero, pero ocurre el segundo, entonces ya no sería una intersección. El segundo sí ocurre, ¿no? No, o sea, es un ejemplo. O sea, ya como no ocurren ambos, pues no podría ser una intersección. Ah, listo, la intersección. Entonces ya no se puede marcar ahí, pero se podrá marcar la unión. Sí, porque ocurre cualquiera de los dos. Recuerde que Sí, la unión es que porque ocurra cualquiera. ocurre. En este caso no ocurrió A, pero sí ocurre B. Entonces podemos marcar la unión. ¿Listo? Ya la intersección no, porque como bien dice su compañero, es necesario que ambos eventos estén ahí ocurriendo o estén representados en este punto muestral. Bien, vamos con el cuarto, 412. ¿Qué me dicen? El evento A. ¿Ha ocurrido o no ha ocurrido el evento A? No, profe. Pues,
No es primo, el 4. El 4 no es primo. ¿Qué opinan del evento B? No, porque la suma da 7. Tampoco. La suma da 7, ¿cierto? Listo, entonces no ocurrió ni la unión ni la intersección. En ese caso no marcamos ninguna. ¿Ya? Bueno, vamos a evaluarnos hasta ahí a ver cómo vamos. Vamos a evaluar. Perfecto, véanlo, ahí vamos. Después obviamente está mal porque no hemos seleccionado ninguna. Y de acuerdo a eso sí. Eso es. Ustedes ven lo sencillo que es el quiz y ahí les permite ir aclarando en qué consiste un evento y un punto muestral. ¿Listo? En la otra tabla pues es ya analizarlo también con el evento C. Bueno, vean, entonces ahí está para aquí. Finalicen ese cuisecito, ¿ok? Ese cuisecito pues está basado en un ejercicio que planteó la doctora Liliana Blanco en su libro Probabilidad de la Universidad Nacional. Entonces ahí tiene un ejercicio así similar. Entonces en eso me basé para desarrollarles esta actividad. ¿Listo? Bueno, muy bien. Listo, entonces sigamos con nuestro tema. Entonces, con el tema de... Bueno, entonces en muchos casos vamos a hablar de lo que son arreglos. ¿Qué querrá decir eso de arreglos? Arreglos, listas, ¿qué será? Arreglos, listas, bueno, ya vimos el principio fundamental del conteo. Entonces, cuando hablemos de un arreglo, entonces hace ¿qué? Un arreglo, entonces simplemente va a ser la forma en que podemos organizar una serie de elementos, ¿ok? O más bien las formas en que podemos organizar u organizamos. Organizamos en elementos distintos, ¿ok? Entonces un ejemplito sencillo es empezar con unas letras, ¿no? Por ejemplo, empecemos con las letras de la palabra mar, pensemos en el mar. Listo, entonces las letras de la palabra mar. ¿Qué otras formas podríamos organizar? O sea, hacer otro arreglo con esas letras. Entonces, por ejemplo, si lo invertimos, quedaría RAM y ya la memoria RAM, ¿cierto? Otra palabra y son las mismas letras. A ver, ¿quién me dice otra? Aló, 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 no escucho. MRA, ¿no? Creo que. MRA, véanlo, también tiene un sentido en la física, movimiento rectilíneo acelerado. Sí, ya ustedes lo trabajaron. Movimiento rectilíneo acelerado, MRA. ¿Qué más? ¿Habrá alguna otra? Brazo en inglés, arm. ARM, muy Sería bien. Como arma. decimos, ARM. ¿Qué quiere decir ARM en inglés? Brazo. Brazo, muy bien. ARM, y de ahí viene toda una derivación, por ejemplo, ARMY, los brazos armados o ya el armamento, bueno, etcétera. Listo, ¿alguna otra? Entonces, en general, ¿cómo sabemos cuántas hay? Entonces, ahí viene lo que es la permutación. Estamos haciendo lo que se llama una permutación. La permutación, entonces, dice que es n factorial. Si son 3 letras, 3 elementos distintos,
deberíamos tener 3 factorial posibles arreglos o permutaciones. Recuerden que la factorial ahí lo tienen en su calculadora, es comenzar a multiplicar desde ese numerito sucesivamente hasta que lleguemos al 1. O sea que deberíamos tener 6 posibilidades. Acá tenemos 4, nos faltan 2. A ver, díganme, ¿cuáles serán las otras 2 que faltan? RMN. RMA, debería ser, véalo, ahí apareció el Eso. Real Madrid, ¿sí se dan RMA. cuenta? Ahí apareció el Real Madrid. Y Listo, y la y el última. AM. AMR. AMR, listo. Bueno, esa sí no recuerdo algún significado o alguien lo tiene. AMR, bueno. Listo, entonces eso es. Habrán otras que... observen que ya aumentará considerablemente el número. Por ejemplo, ahora pensemos en estas letras. A ver, por ejemplo, MKLI. Listo, entonces ahora son ¿cuántas letras? Entonces son 4. 4. Entonces 4 factorial ahora nos da 24, profe. 24, vean, la 24 posibles permutaciones. Una de ellas es, ¿qué? 1000, ¿cierto? Que quiere decir leche en inglés. Y si le damos la vuelta, ¿qué nos queda? Clean. Clean. ¿Y qué es clean? ¿Le suena? La leche en polvo, profe. Leche en polvo, ¿sí se dan cuenta? Leche en polvo, entonces hay una estrategia comercial, vean. Entonces eso va al subconsciente. Muchas veces a la persona le llega el clean, es leche en polvo y invertido es 1000. Eso va al subconsciente y entonces ya la persona se siente más inclinada en comprar leche clean porque doblemente le están mandando el mensaje de que eso es leche en polvo, por alguna razón. Bueno, ahí habrán 24 posibilidades. Ya ustedes las pueden hacer. Entonces esa es una de las primeras, la permutación. ¿Qué tenemos en la permutación? ¿Qué observan ustedes? Entonces, simplemente será el número de arreglos que podemos hacer con ¿qué? De arreglos con n elementos distintos. Tienen que ser distintos. Cuando sean iguales, los vamos a mirar qué pasa en ese caso. Número de arreglos con n elementos distintos. ¿En qué? En qué interesa o es fundamental el orden. Observen, el orden hace que cambie. Importa el orden. ¿Listos? Bueno, muy bien. Listo, también podemos tener la permutación de, entonces vamos a mirar esta permutación de n elementos distintos, donde cada vez tomamos una partecita. Busquen su calculadora, que ahí está ese. Y eso simplemente será n factorial dividido entre n menos r. ¿Listos? Buscaron su calculadora. Entonces acá, ¿para qué se utiliza? Esta se utiliza cuando en n elementos tomamos una partecita, un subconjunto. Ese es para los que no se Tomamos repiten, ¿no, profe? R cada vez. Listo. Sí, todo es elementos distintos, o sea, no repetidos. ¿Ok? En elementos distintos, o sea, no repetidos. Bien.
Bueno, entonces veamos este caso. Entonces digamos que tenemos a 5 candidatos. 5 candidatos para elegir una terna. ¿Listo? 5 candidatos. Entonces ahí vamos a tener a Juan, a Camilo, a Andrea. ¿Listo? Juan, Camilo, Andrea, Erika y ¿quién más colocamos? Y a Nelson. Listo. Entonces tenemos a estos 5 candidatos. 5 candidatos para un comité. De ahí van a salir para un comité y en el comité interesa el orden. O sea que va a haber un presidente. Listo. Digamos que es un comité de convivencia y entonces va a haber van a manejar recursos, van a tomar decisiones importantes. Entonces, si van a manejar recursos, pues van a necesitar ¿qué? Un tesorero, ¿cierto? Y un secretario o secretaria. Listo. Entonces uno plantearía esto de la siguiente manera. Entonces decimos, una posibilidad es decir, bueno, hacerlo mediante el famoso diagramita de caja, veámoslo. Entonces en el diagramita de caja decimos, ¿quiénes podrían ocupar el cargo de presidente? ¿Cuántos en total podrían ser presidentes? Si todos son estudiantes y obviamente tienen las mismas capacidades para ocupar cualquiera de los cargos. Entonces, presidente sería cualquiera de los 5, ¿cierto? Una vez tengamos al presidente, ¿quién? ¿Cierto? Presidente, decimos presidente, no se dice presidenta porque la terminación ente, ¿cierto? Ente es general, ¿sí? Así como ante, no decimos estudianta, sino estudiante. Presidente, entonces debemos decir es el presidente o la presidente. Pero pues se ha popularizado de que la presidenta está mal dicho, ¿cierto? Listo, presidente. Entonces, 5. Una vez nombramos el presidente o la presidente, ahí sí tendríamos el tesorero o la tesorera. Listo. ¿Cuántos podrían ocupar ese cargo? 4. 4, ¿cierto? Listo. Y luego el secretario, esto no quiere escribir, secretario o secretaria, ya quedarían 3. Y si aplicamos la regla de la multiplicación, entonces el número de posibilidades sería ¿de cuánto? El número de posibilidades entonces será 5 por 4 por 3, eso nos da. ¿Cuánto nos da? Se- 60, profe. Eso es 60. Ahora hagámoslo con la formulita. Con la formulita, ¿cómo sería? Entonces, la permutación de 5 posibles candidatos, vamos a seleccionar a 3. ¿Listo? En la calculadora lo pueden hacer directamente. Ahí aparece 5 permutado 3. O lo podemos hacer con la formulita. Dice 5 factorial dividido 5 menos 3. Nos da 2 factorial. Entonces 5 factorial será 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Listo? Entonces daría 120 dividido entre 2, pues ahí nos da los mismos 60.
Ok, ¿sí está claro el problema? Entonces eso quiere decir que también podemos utilizar el diagramita de caja. ¿Listo? El diagramita de caja. El diagramita de caja será importante para situaciones así como estas y así como en otras situaciones donde no es tan claro que se pueda utilizar esta fórmula. Veámoslo. Por ejemplo, si nos dice número, encuentre el número de placas de carro en Colombia. ¿Cuántas placas posibles podríamos tener en Colombia? ¿Qué diríamos? Entonces también podemos hacerlo con el diagramita de caja. Entonces decimos, las placas en Colombia, Serían las letras combinadas con los números, ¿no, profe? muy De a bien. tres casillas. Entonces tenemos tres letras, ¿cierto? Tres letras. Y luego tenemos tres numeritos. Listo, entonces diríamos, en el caso de las letras, ¿cuántas letras podrían ocupar la primera casilla? Todas las letras, profe. Todas las 26. letras. O sea que también podríamos colocar la ñ. ¿Sí han visto alguna placa con la ñ? No, creo que no, profe. No hay, ¿cierto? Entonces, ¿qué alfabeto utilizamos? Utilizamos el alfabeto inglés, ¿cierto que sí? Inglés. ¿Cuántas letras hay en el alfabeto inglés? Entonces, obviamente, quitamos la ñ y quitamos las letras dobles, ¿no? Porque, pues, cada una, por ejemplo, si fuera la ch, pues sería ch. La R, pues sería RR. ¿Listo? Entonces tendremos para cada casilla, ¿cuántas posibilidades? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas posibilidades para la primera casilla? ¿Cuántas posibles letras, quitando la ñ? Ajá. No, a nadie se le ocurre. 26. 26, ¿cierto? Entonces tendríamos 26 posibles letras. ¿Las placas pueden tener letras repetidas? Por ejemplo, Sí, si profe. aparece la L, puede volver a aparecer L. Entonces, en ese caso sí, si se dan cuenta, entonces el diagramita de caja también lo podemos utilizar en el caso de elementos repetidos. Ahí sí puede volver a aparecer la misma letra. Y en la tercera casilla también podría volver a aparecer la misma letra. Inclusive podría aparecer RRR, ¿cierto? O CCC. ¿Listo? Ahora los números. Entonces, ¿puede aparecer el 0? Sí, sí, señor. Sí, cierto, del 0 al 9. Entonces tendríamos 10. 10 posibles numeritos. Bien. Y pueden estar también repetidos. Entonces, ahora sí, número de placas posibles en Colombia, ¿cuántas podemos tener? Para carro. Entonces, claramente será 26 por 26 por 26, es decir, 26 al cubo, por 10 por 10 por 10. Eso nos da 10 al cubo. Listo. ¿Cuántas placas Creo que son posibles en Colombia? 17.576.000. Listo. ¿Cuánto me dice? 17 millones. 576.000.
Que esto no quiere escribir bien. Que tuve que cambiar la tablet, una más moderna y se rezaga un poco la escritura. O sea, que era mejor la más viejita, curiosamente. Listo, esa es la cantidad total de placas en Colombia. Observen que ese ya no sería posible hacerlo con la permutación, porque la permutación implica que sean elementos distintos, y acá sí podríamos tener elementos repetidos. Ok. Bueno, ¿qué me dicen hasta acá? Sí está claro lo que es la permutación y cómo también se pueden plantear otros problemitas con el diagrama, con esta forma de la cajita para situaciones donde tengamos elementos ahí sí repetidos. Bueno, y ya para terminar por hoy, entonces veamos una más, que es así, que es importante, la vamos a utilizar ampliamente, que es el combinatorio, también lo tienen ahí. También lo tienen ahí en su calculadora, la combinatoria. ¿Listo? Las combinaciones, veamos entonces de qué se trata. Las combinaciones entonces simplemente va a tener lo mismo, n elementos distintos, perdón, n elementos distintos, se toma una parte, se toman r cada vez, y acá ya no nos interesa el orden. ¿Listo? Ya no interesa el orden. Eso es. Entonces aparece la famosa combinatoria de n elementos distintos, tome r cada vez. Mírenlo ahí en su calculadora. Ahí está. Entonces básicamente la permutación de nr, pero dividido entre r factorial. O sea que la fórmula general va a quedar n factorial sobre n menos r factorial y otra vez por r factorial. ¿Ok? ¿Listo? Entonces pensemos en el siguiente ejemplo. A ver, vamos entonces. Digamos que ya se abrieron las vías. Entonces vamos para un pueblo, por ejemplo en Chuachi. Muy bonito Chuachi. ¿Se han ido a Chuachi? Entonces vamos a un pueblo, a una heladería. Y entonces nos dicen que hay 5 sabores disponibles en esa heladería. Bueno, preguntémosle a las damas que están tan calladitas a ver sus sabores favoritos. Vayan pensando, Leslie, Erika, a ver, ¿quién más? Sus sabores favoritos de helado. Primero las damas. Si no tienen micrófono, nos lo pueden escribir acá en el chat. ¿Listo? Leslie, Erika, sus sabores favoritos de helado, ¿cuáles son? El mío es de brownie, profe. ¿De qué? De brownie. De brownie. Listo. Entonces, brownie. Listo. ¿Alguien más? Bueno, entonces preguntémosle a los caballeros ahora sí. A ver, díganme 5 sabores de helados. Brownie, ¿qué más? Chicle, profe. Chicle. Bueno, vámonos con la C. Chicle. Vainilla, profe. Vainilla. Ok. ¿Cuál otro? Ron con pasas. Listo, ron con pasas. Y bueno, Chocolate, profe. ya el de chocolate, ya tenemos la C. Escogamos el de feijoa, Fresa. ¿cierto? Muy sabrosa el de feijoa.
Bien, y entonces ustedes van a la heladería y van a comprar un cono triple. Cono triple. Si es triple, pues entonces le dicen escoja, ¿cierto? Escoja, choose. Por eso el combinatorio también le decimos NR, va a decir el choose. Y ténganlo presente, entonces va el choose, ¿por qué? Porque entonces nos va a decir de cuántas maneras podemos seleccionar R elementos de un total de N. ¿Listo? Entonces si es cono triple, entonces haremos ¿qué? De 5 sabores en totales vamos a seleccionar 3. ¿Listo? 3 en cualquier orden. Observen que ya no importa el orden porque usted dice, bueno, yo quiero brownie, chicle y vainilla. ¿Listo? Me dijeron que la C era chicle, ¿no? Brownie, chicle, vainilla. No importa en qué orden. Ya usted dio la orden, pues ya la persona le colocará en el orden en que ella quiera y usted no va a protestar por eso, ¿cierto? Pues da lo mismo. El orden será cualquiera. Bien. Listo, entonces háganlo sus calculadoras. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces decimos 5 factorial dividido entre ¿qué? Entre 5 menos 3, eso nos da 2 factorial por R, que es 3 factorial. ¿Cuántas posibilidades tenemos? Ya sabemos que 5 factorial es 5 por 4 por... Y ahí seguiría 5 por 4 por 3 por 2 por 1, o sea, por 3 factorial. 2 factorial, bueno, 2 factorial es 2, ¿cierto? Y 3 factorial es 6 o 3 factorial, entonces ahí puedo simplificar. Profe, a mí me da 10. Exacto, puedo simplificar acá la mitad, que nos da 2, o sea que en definitiva queda 5 por 2, lo cual es 10. 10 posibles helados. Entonces vamos a decir cuáles serían esos 10 posibles helados. Empecemos todos los que tengan brownie. Tendríamos brownie, chicle y vainilla. Seguiremos brownie, chicle, vamos para allá. Y ron con pasas, ¿cierto? O brownie, chicle y feijoa, listo. ¿Algún otro con brownie? Cambiaríamos el segundo, ¿cierto? Entonces ahorita digamos que ya sin chicle, ¿y cómo quedaría? Brownie, Brownie vainilla y listo. ron con pasas. Ron con pasas, muy bien. O brownie, vainilla Y freijoa. y feijoa. Listo, muy bien. 5. Vamos con el sexto. ¿Algún otro con brownie? Sí, brownie, ron con pasas y freijoa. Listo, perfecto. Y ya no más, creo que ya no hay más posibilidades con brownie. Observen que ahí el orden no interesa, ¿no? Entonces, si alguien me dice feijoa, chicle y brownie, ese es el mismo 3. Listo. Entonces, vamos con el 7, el 8, el 9 y el 10. A ver, ¿cuáles serán? Entonces, ahora ya sin brownie. Entonces, que sigamos contando de ahí en adelante. Bueno, mirando el arreglo, por ejemplo. Chicle, vainilla y ron con pasas. Muy bien. Chicle, vainilla y ron con pasas. Y chicle, ron con pasas y freijoa. Chicle, ron con pasas y feijoa. Listo. ¿Algún otro? Chicle, vainilla y feijoa. Chicle, vainilla y feijoa. Y vamos con el último. ¿Cuál será el último? Vainilla, ron y feijoa. Listo. Si se dan cuenta, mirándolo así de aquí para allá. Entonces ahí los pudimos establecer fácilmente. Vainilla, ron con pasas y feijoa. ¿Listo? Ahí tenemos los 10. Ahí tenemos los 10. ¿Sí? Si está bien,
ya no es posible encontrar ningún otro. Ahí están las 10 posibles combinaciones. Ok. Bueno. Entonces... Uy, se nos acabó el tiempo. Por favor, escribamos entonces presente 3. Creo que no tuvimos inasistencias hoy. Me parece que todos están acá. Bueno, muy bien. Listo. Y recuerden entonces para el próximo lunes, entonces tendremos nuestro parcial. Ok. Incluye este tema, claro. Puede aparecerles un problemita de estos de permutación o de combinación. Sí. Profe, una preguntita. La E diferencia entre las incluye... dos, Sí, cuéntame. la diferencia entre las dos es que no importa el orden. Exacto. Ya en la combinación no interesa el orden. Ok. En cambio, si fuera permutación, aparecerían muchísimas más, porque, por ejemplo, si llegaran unas personas bien caprichosas y dijeran, no, yo quiero el de brownie, chicle y vainilla, pero en ese orden. Otra amiga dice, no, los mismos, pero yo quiero en el orden, primero quiero probar el de chicle, entonces que el chicle sea el último. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, en ese caso, ahí sí importaría el orden y ya darían muchísimas más. ¿Ok? ¿Sí me hago entender? Eso es. Entonces, en este caso no interesa el orden. En el caso de la permutación, sí interesa el orden. Bueno, listos. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Que tengan un resto de día muy productivo. Recuerden ir trabajando esos quizzes. El próximo lunes ya deben estar todos completos. Y también el taller. Esas son las tareas que le quedan. Entonces, hasta el momento tenemos hasta el quiz número 5. El quiz de conteo, ese todavía no, porque todavía nos faltan mirar otras fórmulas, pero sí les puedo preguntar si les puede aparecer algún puntico en el parcial de estos problemitas. De todas maneras, si quieren, en el mismo taller, en la parte final, dice ejercicios opcionales. Entonces sería bueno que miraran algunos problemitas de esos, ¿sí? Para que practiquen. O si quieren ir mirando los de combinación y permutación, ahí también está el quiz número 11, pero ese todavía no lo hacen, pero pueden ir adelantando. Bueno, ya no es el 11, sino es el 15. Cuestionario técnicas de conteo. O sea, todavía no lo resuelven, pero ya pueden ir haciendo algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, los primeros puntos. Ahora sí dice, incluya la ñ, algún sistema español, incluya la ñ. Entonces, por ejemplo, encuentre todas las claves o contraseñas posibles de 10 caracteres que incluyendo la ñ, lo cual en un sistema normalmente no se incluye la ñ, pero pues de pronto es algún sistema español, entonces es posible utilizar la ñ, ¿cierto? Véanlo, eso es para practicar eso, las permutaciones, la permutación tomando una parte de un total, ¿sí? Ya Profe, prácticamente qué lo pena. podrían resolver con lo que hemos visto, pero bueno, todavía pueden ir trabajando algunos punticos.